Hablemos de memes. En 1976 el biólogo evolutivo Richard Dawkins escribió El gen egoísta. Entre las muchas cosas que nos habla el libro, nos presenta la teoría del meme, el equivalente cultural de los genes. Contrario a la creencia popular de que los memes son estas imágenes graciosas de perritos amarillos que se esparcen por el internet, estos pueden ser mucho más que eso. Usos, costumbres, aspectos culturales y básicamente cualquier cosa que se pase de una generación a otra es un meme. Al igual que el gen es una unidad autorreplicante que se preserva por varias generaciones, de tal forma que algo tan grande como la religión cristiana puede ser un meme, así como algo tan personal e íntimo como la receta de buñuelos que ha estado en tu familia desde la infancia de tu bisabuela. Metal Gear Rising lo explica a la perfección. The concept of memes was first proposed by Richard Dawkins in a book called The Selfish Gene. Dawkins, a biologist, stated that even if the actions of a living thing appear to be altruistic, each of its genes is still engaging in selfish behavior, purely as a matter of survival. Yeah, I heard about that. He went on to define memes as a different kind of self-replicating unit. They're the genes of a culture, from fashion to chord progressions in music, even political expression. And just like normal genes, they replicate. They grow, infecting more and more people. You buy a shirt you like and put it on. Other people see you wearing it, then buy it for themselves. Yeah, the genes of a culture makes it all sound pretty lofty. But the way Dawkins puts it, memes can also transmit worthless things, even the bad parts of a culture. Fashion's one thing, but value-related memes can put huge restraints on people's lives. For example, the idea that having lots of money is the ultimate goal, the thing we should all strive for. Like in the US. Any capitalist country, really. But anyway, you catch this money worship meme, then not only are you trying to get rich, you're also spreading that idea to other people. You have to. If that meme isn't the cultural norm, then what are you working for? So you start spreading the word about how important it is to succeed, earn status. Right. And the really contagious memes can be even worse. For example, revenge. A guy sees his countrymen killed by terrorism, so he becomes a terrorist and retaliates. It's an infinite loop. I think it's the same thing with child soldiers. Kids' parents are killed by other kids, so they join the war next and start killing other people's parents. There's gotta be a way to break the cycle, though. Dawkins wrote about that, too. How we can rebel against our genes and memes. Once you're aware of your own memes, you can train yourself to identify and replicate the good ones. And kill the bad ones. Right. A diferencia de los genes que requieren de la reproducción de un individuo, sexual en el caso de los humanos, para ser transmitidos, los memes pueden ser transmitidos de una persona a otra en cuestión de segundos. Solo necesitas a 2 o más personas comunicándose entre ellas, y el meme se replicará. Memes, the DNA of the soul. Cuando hablamos de salud y usamos la palabra trauma, se describe como una experiencia que ocurre en la vida de un individuo que crea un daño grave, ya sea físico, mental o emocional. Puede ser profundamente perturbador para el individuo y puede hacer que se sienta fuera de control de la situación. Cuando experimentamos cualquier tipo de trauma, tenemos reacciones tanto emocionales como físicas. Esto puede aparecer ansiedad, dificultad para dormir, sentirse desconectados o confundidos, tener pensamientos intrusivos o alejarse de los demás. Ahora que sabemos qué significa trauma, mira el tema que toca hablar hoy. Trauma generacional, cuando el trauma se vuelve un meme, algo que no solo afecta a una persona, sino a un grupo entero de personas, y cuya raíz se puede extender por décadas e incluso siglos en algunos casos. Pero como esto es tal que envidia, no podemos hacer un video solo sobre trauma generacional. No. Tenemos que hacerlo hablando de caricaturas y o videojuegos, porque es la forma más fácil de hablar de estos temas, y soy de los que cree que el arte puede usarse para explicar conceptos complejos de una forma en la que me queda más claro para todo el público. Eso y que las obras de las que voy a hablar hoy me gustaron mucho y quería hablar de esto en un video. Empezando con hablar de Encanto, la nueva película de Disney que, dato curioso, este video lo tenía planeado meses antes de que saliera Encanto, pero lo dejé abandonado porque perdí el interés en él, solo para que esta película reviviera mi deseo de hablar sobre traumas. El incidente que da pie a toda la trama de Encanto es como los abuelos de la protagonista, cuando su madre era bebé, fueron desplazados debido a los conflictos internos en el país, una realidad que muchos conocemos en Latinoamérica, pero especialmente en Colombia, donde guerrilleros, narcotraficantes y paramilitares causan que millones de personas tengan que moverse dentro del mismo país para salvarse de la violencia. La historia del abuelo y la abuela es la historia de millones de colombianos a través de las décadas. El colonialismo, las guerras civiles y la violencia son aspectos de trauma generacional muy importantes para la cultura latinoamericana. Las cicatrices de la conquista, si bien ya no están abiertas, dejaron su marca muy fuerte en todo el continente, asomando su fea cabeza en nuestros discursos y definiendo todos los aspectos de nuestra vida, lo queramos o no.
Carajo, yo siempre he dicho que la idea de la revolución aún sangra en México y que más de 5 generaciones después seguimos sufriendo los estragos de estas guerrillas, incapaces de seguir adelante después de los horrores vividos durante la revolución. Existe una razón por la que muchos escolares de izquierda llaman al periodo en el que vivimos como postcolonialista, donde este periodo histórico informa los aspectos de nuestras vidas y cómo reaccionamos a él. El trauma que ha dejado marcado a cientos de generaciones. Y es este evento traumático, la muerte del abuelo frente a la abuela de las manos de la violencia que se vive en Colombia, lo que permea la historia de esta película, así como los motivos de los más cercano que la película tiene un antagonista, Alma Madrigal. Sí, sé que sonará raro llamar a Alma Madrigal un antagonista, pero déjenme explicar. La muerte de su esposo causó a Alma volverse extremadamente sobreprotectora de su familia, el encanto y el milagro, ya que, en su mente, tener todo esto siempre bajo control protegería a la gente que ama de la misma violencia que el resto del país sufre. No es coincidencia que el pueblo que el milagro creó esté rodeado de montañas y sea muy difícil de acceder. Es una manifestación de los deseos de Alma de proteger a la gente alrededor de ella y mantenerlos a un brazo de distancia para que algo como lo que le pasó a su esposo no vuelva a ocurrir. Y funcionó. Bueno, más o menos. El encanto vive en esta utopía donde nadie sufre. Son autosostenibles y en general la vida es muy buena. El problema viene cuando miras debajo de la alfombra y ves la basura que han escondido ahí. Esta misma sobreprotección de la abuela que les ha cuidado de los males del mundo también ha forzado a su familia a entrar en un estricto lineamiento de lo que esperan de ellos, castigándolos cuando se salen de ellos. Y es un castigo más sutil del que ustedes creen. La abuela Madrigal jamás levantaría su mano contra sus hijos, o los abusaría verbalmente. Los ama demasiado para hacer eso. Pero en el momento en el que te sales un poco de la línea, empieza de una forma diferente de crueldad. Miradas decepcionadas, frustración y llamadas de atención por no ser lo que esperan de ti. El trauma de perder al abuelo ha afectado a toda la familia Madrigal. Y gracias a esto, la abuela se encarga de que todo vaya como ella quiere. Porque la abuela sabe lo que es mejor. Y si tan solo siguen su plan, nada malo volverá a pasar. Pero solo existe tanto peso que se puede poner sobre los hombros de tu familia antes de que ésta empiece a derrumbarse sobre sí misma. Y esto lo vemos manifestándose de forma física en la casa, que empieza a tener rupturas y defectos. Que si bien apenas empiezan a ver el inicio de la película, cuando Mirabel encuentra a Bruno, nos damos cuenta de que es algo que ha estado pasando por lo menos una década. Solo que él ha hecho lo posible para enmendarlo. Y así como el trauma no es algo que se ve a simple vista, empieza a carcomer por dentro, hasta que las heridas son demasiado grandes que empiezan a exteriorizarse. Incluso si intentas ocultarlo bajo la fachada de perfección y control, eventualmente va a salir a la luz. Porque al final del día, quien ha causado más daño a la familia, incluso si no le gustaría pensarlo así, es Alma. Dice que no hace de menos a Mirabel por no tener poderes, pero muchas veces demuestra lo contrario, quitándole de tareas para dejárselas a su hermano o primas que la hagan, tratándola como si aún fuera una niña pequeña que no se puede defender en el mundo, y en general, viéndola como si fuera un fenómeno. De manera intencional o no, la abuela está causándole mucho dolor a Mirabel, quien de por sí ya debe sentirse inútil por no tener poderes. Y claro, no ayuda para nada a la abuela diciendo cómo su hermana mayor es perfecta y cómo está tan orgullosa de todos los poderes que sus otros nietos e hijos tienen. Y podemos hablar del síndrome de Atlas de Luisa. Literal llega un punto donde se ve a sí misma cargando el mundo, como si en cualquier momento se fuera a rendir, pero simplemente no tiene esa opción, sin importar qué tan cansada esté de cargar los problemas de su familia y del pueblo, de tener que dar esa cara de fuerza inamovible que nada te afecta y que eres la roca para tu familia, incluso cuando solo es una niña asustada y preocupada, como alguien de su edad lo sería. La canción de Luisa nos deja entender que ella siente como tiene todo el peso del mundo en sus hombros, tanto figurativa como literalmente. Su canción está llena de simbolismo de su propia culpa por sentirse abrumada de tener que cargar todos los problemas de su familia. Dice que Hércules nunca tuvo la opción de decir que no quería pelear contra Cerbero, que es tan fuerte como la corteza terrestre y que el barco no se gira sin importar qué tan grande sea el iceberg. Y te perdonaría por no ver el subtexto de estas frases porque la película se encarga de que Luisa lo cante con una sonrisa y emoción, como si fuera algo bueno. Pero todas estas cosas son horribles para ella. Hércules peleó contra Cerbero porque estaba redimiéndose de matar a su familia. La corteza terrestre es la capa más delgada de nuestro planeta. Y no girar cuando ves el iceberg, bueno, hicieron una película sobre eso. Lo que vemos aquí es una niña que cree que por ser la hermana mayor su valor está ligado a que tanta utilidad le puede dar a su familia, algo que vemos muy seguido en personas a las que les han dado más responsabilidades de las que deberían a su edad, y cuando quiere descansar, cuando quiere alejarse de esas responsabilidades, se siente culpable por no poder dar todo de sí mismo, por no desvivirse por lo que su familia espera de ella. Claro, la canción acaba con ella cantando alegremente sobre todas sus responsabilidades y su lugar en la familia, pero si pones atención a la letra te das cuenta de que es un jodido grito de ayuda.
Y ni hablar de Isabel, que bajo el peso de toda su familia, pero en especial Alma, la quieren ver como la niña perfecta, hasta tal punto de que ella misma se lo cree, incapaz de preguntarse qué es lo que quiere en la vida. La profecía de Bruno decía que se le prometería la vida de sus sueños en bandeja de plata, sin darse cuenta de que probablemente eran los sueños de una niña de 7 años, y te vas a casar con un güey guapo que acabas de conocer y quiere tener 5 hijos contigo, probablemente sea mucho mejor a esa edad que cuando tienes 22 y apenas estás empezando a experimentar el ser tu propia persona. ¿Quieres 5 bebés? ¡Magnífico! Un joven tan guapo con nuestra perfecta Isabela. Nos va a dar otra generación de bendiciones mágicas. ¿Qué tanta es la presión que Alma pone sobre su familia que cuando Bruno vio una profecía de dudosa interpretación, prefirió desaparecer para vivir por años en las paredes antes de que enfrentarse a su madre? Esta no es la reacción de alguien que tiene una relación saludable con su familia. Y aquí es donde entra Mirabel, quien según Alma es la oveja negra de la familia, porque aparentemente es la única que entiende que la única manera de lidiar con el trauma generacional que su familia afronta es mediante el diálogo. Y bueno, de hecho hablar sobre los dolores que aquejan a su familia gracias a las expectativas de su abuela. Claro, Alma quiere girar la narrativa en decir que Mirabel está saboteando a sus hermanas porque está celosa de sus poderes, porque claro que le gustaría pensar que la culpable es su nieta que está dispuesta a hablar en lugar de ignorar los problemas, y no que ella esté intentando recrear la casa de los X-Men en los Sims con su proyecto de eugenesia, forzando a sus nietas a casarse con tipos a los que apenas conocen sin siquiera preguntarles qué es lo que realmente quieren de su vida. No, la culpa es la Cuatro Ojos sin poderes. Lo quiera o no, al final del día es ella quien, con sus altas e irreales expectativas, está causando toda la ansiedad y dolores de su familia, sin enfrentar la raíz de esto, que es el dolor que fue perder a su esposo tan joven y con hijos, lo cual la lleva a ser tan aprensiva con su familia, hasta tal punto que los sofoca y les crea nuevas ansiedades. Pero para entender más a fondo Encanto, tenemos que hablar sobre otra película de Disney que habla sobre trauma generacional en una familia latinoamericana, Coco. Porque aún no puedo ver esta escena, señora. Y eso es porque en Coco vemos el otro lado de la moneda de Encanto, uno que también es muy común en Latinoamérica, el del padre ausente, que lleva a la madre a volverse autodependiente y borrando cualquier memoria o recuerdo del padre porque que le den por abandonar a su familia. Tristemente, estos recuerdos de un abandono y ausencia terminan lastimando a la familia en el futuro, hasta tal punto que la generación más actual sufre muchísimo por la estúpida regla de no permitir la música en la casa, lo cual es ridículo. El arte es una de las expresiones más hermosas que podemos tener como humanos. Imagínate bloquear un espectro completo de toda tu familia solo por despecho, hasta tal punto de que activamente creas nuevos traumas en uno de tus descendientes más jóvenes, que tiene que ocultar sus gustos musicales como si fueran revistas pornográficas por algo que ocurrió décadas antes de que siquiera naciera. Lo más triste es que, tan bonita y viejita como vemos a mamá Coco en la película, es muy probable que cuando aún tuviera lucidez, ella activamente imponía la regla de no música de su madre, guardando resentimiento, lo cual se volvió nostalgia y probablemente arrepentimiento al final de su vida, donde reflorecieron los deseos de volver a ver a su padre. Ahora, la pregunta del millón, ¿son las abuelas las malas de la película? Sí, pero no. Es mucho más complicado que eso. La cosa es que estas son dos mujeres de voluntades muy fuertes que se afrontan a sucesos sumamente traumáticos. Ambas perdieron a un hombre en su vida en un periodo histórico donde eso era visto como lo peor que le podía pasar a una mujer. Así que ambas usaron las herramientas que el destino les dio, unas claramente mejor que las otras, para reconstruir sus vidas y asegurarse de que su familia tendrían vidas plenas y no sufrieran lo que ellas sufrieron. Claro, eso es en el papel, porque en práctica la aprensión de estas mujeres terminó generando más dolor y trauma en su descendencia, ya sea por las expectativas que tenían para proteger al encanto y al milagro en la familia Madrigal, o el odio a la música incluso cuando tienes a un hijo que claramente está enamorado de ella. Es complicado y demuestra cómo el trauma generacional no siempre se demuestra en grandes momentos de grito y dolor, sino en pequeños momentos que van desgastando las relaciones, como grietas en la pared. Algo que mucha gente ignora, o bueno, la gente europea y gringa, es que las casas multigeneracionales son muy comunes en esta parte del mundo. Ni siquiera es cuestión económica. Bueno, sí, muchas veces, pero es muy común ver a la familia simplemente crecer y no irse. Incluso yo, que tengo el privilegio de vivir en una casa de buen tamaño, técnicamente vivo en una casa multigeneracional. Comparto el patio con la casa de mi abuela y una tía, y toda mi vida ha sido marcada por la facilidad de contacto que tengo con estos miembros de la familia. Históricamente, las casas multigeneracionales son mucho más viejas y normales que las familias nuclear de entre 4 a 5 integrantes. Un estilo de vida que se popularizó sobre todo a los inicios de la revolución industrial y el capitalismo temprano, que hacía mucho más viable económicamente al tener una unidad familiar pequeña en varios hogares. Así que, si viajas 500 años al pasado, es mucho más probable que encuentres una familia como los Madrigal o los Rivera que una familia como
Los Simpson, por ejemplo, lo cual significa que interacciones como esta tienen un contexto histórico y cultural mucho más arraigado alrededor del mundo. Me gusta pensar que los latinos somos como en Ratatouille. Las aves deben abandonar el nido. No somos aves, somos ratas. No dejamos el nido, lo hacemos más grande. Lo cual, si bien nos permite estar en mucho contacto con nuestra familia, a diferencia de otras culturas como la gringa, donde se espera que a cierta edad ya estás fuera de la casa y siendo independiente, permitiéndonos tener una estabilidad económica y de hogar por más tiempo, también da lugar a cosas más feas. Sí, nuestros lazos familiares son muy fuertes. Primero nos morimos antes que dejar a uno de nuestros familiares vaya a un asilo de ancianos o esté solo. No nos alejamos mucho de la familia, porque sentimos que es nuestra responsabilidad cuidar de ellos. Pero esto permite que situaciones de abuso y tóxicas sean perpetuadas por generaciones, incluso cuando no debería ser así. ¿Cuánta gente no identificó la historia de Isabelo de Miguel con la lucha LGBT? Porque sí, que tu familia te prohíbe escuchar música porque tu tatarabuelo abandonó a su familia por ser músico profesional es ridículo, pero ¿cuánta gente se queda en el closet más tiempo del que debería por temor a lo que diría su familia? Y es lo mismo que con Alma. No es que crean que te van a correr o se pondrán violentos contigo, que créanme, sí sucede en Latinoamérica y mucho, pero también está el otro lado más triste, no feo, triste, donde la familia no te corre o se deshace de ti, pero te ve con desdén y repudio, como si hubiera algo malo en ti, diciendo que no acepta tu estilo de vida, culpándose los unos a los otros porque simplemente eres diferente a ellos, llorando como si ser LGBT+ fuera una enfermedad terminal, una maldición para toda la familia. Es por eso que cuando mucha gente, en especial gringos, dicen simplemente corta a tus familiares tóxicos, en Latinoamérica muchas veces no es posible, ya sea porque la situación económica no lo permite o porque aún a pesar de todo existe un sincero amor de las dos partes, que es incapaz de reconciliarse con la realidad marginalizada que la víctima sufre. He conocido mucha gente LGBT con padres muy amorosos, que harían su vida por sus hijos, y aún así batallan para aceptar la realidad de sus hijos, lastimándolos por minimizar sus identidades, donde los padres simplemente son ignorantes que se niegan a aprender, y aún así no se pueden retirar porque existe un amor mutuo. Uno de los chistes más comunes que vi sobre Encanto es de cómo lo más irreal de la película es que la abuela Alma admitió su culpa al final y se disculpó con su familia, porque es crudamente cierto. Muchas veces los miembros de nuestra familia que más nos han hecho daño, que se encargaron de perpetuar el trauma generacional, al final del día piensan que hicieron todo bien y que no tienen nada por qué disculparse. Así que hey, al menos no nos podemos quedar con la bonita fantasía de Encanto. Volveremos con más trauma generacional después de estos mensajes. Antes de que crean que el trauma generacional es algo exclusivamente latinoamericano, presentemos otras narrativas de este estilo en otros contextos culturales, empezando por What Remains of Edith Finch, un juego que te dura unas 2 horas y que si no quieres spoilearte te dejaré la marca de tiempo para que te saltes esta sección, porque aparte si no lo has jugado no vas a entender ni madres de lo que estoy hablando, solo dejémoslo con que es la versión malvada de Encanto, ¿ok? El juego nos cuenta la historia escrita por Edith Finch, la última sobreviviente de la familia Finch, quien por décadas ha sido acechada por una maldición que causa a los integrantes de su familia morir jóvenes y de forma trágica, dejando a solo uno de los descendientes vivos para que pueda tener hijos y eventualmente comenzar el ciclo de nuevo. El juego te presenta poco a poco formas romantizadas de la muerte de todos los familiares de Edith Finch, desde su tía abuela Molly en 1947 hasta su hermano mayor en 2010, 7 años antes de los sucesos que Edith está narrando. Y mientras el juego te presenta las muertes de forma hermosa y muy poética, es muy claro que todas las muertes han sido por cosas que pudieron ser fáciles de evitar. De los tíos abuelos, Molly muere después de que su madre la envía a dormir sin cenar y ella se come una planta venenosa en su cuarto. Calvin cae de un precipicio después de que el columpio en el que estaba jugando se suelta. Bárbara es un poco diferente porque es la única muerte del juego que se queda sin una respuesta real. Un cómic que encuentras en su altar te da a entender que un psicópata se metió a su casa y la asesinó, pero es igual de válida la interpretación de que su novio la mató accidentalmente después de una pelea y huyó de la escena para no afrontar las consecuencias de sus actos. Walter muere después de ser un ermitaño por décadas tras la muerte de su hermana, queriendo ocultarse de la maldición, solo para un día cansarse de esa vida, salir de su guarida y ser golpeado por un tren que se había retrasado ese día en específico. Y Sam, el abuelo de Edith, muere en un accidente de cacería con un venado que no estaba tan muerto como él creía. Los hijos de Sam, los tíos de Edith, tienen muertes menos dramáticas, pero incidentemente más tristes. Gregory, el que murió al solo tener 1 año, lo hizo porque la ex esposa de Sam lo descuidó en el baño para tomar una llamada y se ahogó en la bañera. Gus muere tras un accidente con un papalote en una tormenta durante la
la segunda boda de su padre, y Dawn, la madre de Edith, muere un año antes de empezar el juego a causa de cáncer. Lo cual hace aún más triste el saber que vio morir a todos sus hijos menos Edith. El estado de Milton es dudoso porque un día simplemente desapareció, y Dawn siempre creyó que aún estaba allá afuera, en algún lugar. Lewis, por otra parte, se suicidó en su trabajo en la pescadería tras tener un episodio depresivo porque la fantasía en su cabeza era mejor que la monótona vida aburrida que vivía. Y es así como llegamos a lo que queda de Edith Finch. Un título doble, ya que la historia es en realidad un libro que el hijo de Edith está leyendo después de su muerte durante el parto. Y lo que queda de Edith Finch, la bisabuela de la protagonista con el mismo nombre, de aquí en adelante llamada Edie. A pesar de llegar a más de 90 años, Edie nunca fue víctima de la maldición. Vio a todos sus hijos y nietos morir poco a poco, lo cual es triste hasta que consideras cómo Edie parece regodearse en la maldición. Su padre, Odin, murió intentando traer su casa desde Europa hasta el estado de Washington, después de enterrar a su esposa y a su otro hijo, en un intento de escapar de la maldición. Pero si te fijas, justo como en Encanto, empiezas a ver las grietas en la pared de la familia. El juego implica de forma muy ambigua cómo es muy posible que la maldición no fuera nada más que una superstición que se había pasado por generaciones. Un mal meme que había hecho a toda la familia Finch mucho más propensa a descuidar su integridad física y sufrir accidentes. Tipo de, igual me va a matar la maldición, ¿para qué cuidarme? Se notan pequeños detalles, como que muchas fotografías y recuerdos tienen a los miembros de la familia con yesos en sus piernas o brazos, o el hecho de que Edith esté haciendo parkour en los techos de su antigua casa con 6 meses de embarazo. De las 8 muertes que podemos ver en el juego, 5 pudieron ser evitadas muy fácilmente. No mandar a tu hija de 10 años a dormir sin cenar como castigo, no poner un pinche columpio al lado de un precipicio, asegúrate que el venado esté muerto antes de tomarte una foto con él, o mínimo no te tomes la foto al lado de un precipicio. En cuanto empieza a hacer viento fuerte, busca a tu hijo que sabes que está jugando con un papalote, y por el amor de Dios, nunca dejes un bebé solo en una bañera. Cuando pones las cosas en perspectiva, es obvio que la maldición es tan solo una familia intentando racionalizar una serie de desafortunados incidentes que los han dejado fuertemente traumatizados y con una relación muy cercana a la muerte. Pero Edie no lo cree así. Mientras recorres la casa te das cuenta de cómo parece que Edie está obsesionada con la maldición y las muertes trágicas. Edith menciona cómo lo primero que construyeron cuando finalmente pusieron pie bien en Estados Unidos, a pedido de Edie, fue el cementerio de la casa. Y es aquí cuando empiezas a darte cuenta cómo Edie cultiva la maldición. Hasta cierto punto. Solo tienes que mirar a la casa en sí. Es un monumento a todo el trauma y dolor que esta familia ha vivido. Hasta tal punto que cuando alguien nuevo muere, Edie no solo le crea un altar, sino que convierte su cuarto en un enfermizo templo a su vida y muerte. Hasta tal punto de que a pesar de que la casa es muy grande, los cuartos viejos no son reutilizados. Y tenemos a los hijos de Dawn viviendo en condiciones muy peligrosas. Está bien recordar a los familiares fallecidos, incluso hacerles un altar. Pero ya dejar a su cuarto congelado en el tiempo es algo completamente irracional, una negación completa de la realidad y el avance del tiempo. Edie se baña en el trauma de su familia y lo usa para saciar su necesidad de fama. Claro que le encanta que todos creyeran que su familia está maldita, le traía atención. ¿Por qué otra razón diría que su esposo murió peleando con un dragón cuando en realidad se mató construyendo una resbaladilla en forma de dragón? ¿O se negó a irse de su casa cuando había un incendio súper cabrón? ¿O daría la entrevista que fue necesaria para hacer el cómic de la muerte de su hija? ¿O daba entrevistas sobre el hombre topo viviendo debajo de su casa? La verdad es que a Edie le encantaba la atención que esta supuesta maldición le traía, sin importar el dolor que su familia le causara. Solo mira lo que le pasó a sus hijos. Sam se fue al ejército en cuanto cumplió 18, y cuando Walter se cansó de vivir bajo la casa, prefirió derrumbar una pared con un martillo que subir a afrontar a su madre. La obsesión de Edie con romantizar la maldición y la muerte dejó traumatizadas a varias generaciones. No es extraño entonces que Lewis, la gota que derramó el vaso para que Dawn se fuera de la casa y abandonara a la mujer que tanto dolor les había causado, se suicidara pensando en su mundo de fantasía. Porque imagínate crecer escuchando todas las historias de tus antepasados con emocionantes y dramáticas vidas que culminaban en una muerte estrafalaria, solo para que tú estuvieras condenado a trabajar en una pescadería. Pero no es así, ¿verdad? Entre más nos acercamos a Edith, menos dramáticas son las muertes y se vuelven más trágicas. Esto es porque entre más se acercan a ellas, más las iban desmitificando y poniendo en contexto, dándose cuenta de lo trágicamente evitable que todas eran. Edith se regodeaba en la muerte de su familia, el dolor, incapaz de seguir adelante, infectando a las futuras generaciones, que solo terminaron en más tragedias. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. Ya para terminar, quiero hablar de dos series americanas que me gustan mucho y siento yo tratan muy bien las tramas de trauma generacional de una forma más cruda. BoJack Horseman y Steven Universe, aunque ustedes no lo crean. Uno de los muchos temas de BoJack Horseman es como una mala familia te puede joder de formas que arruinarán tu vida y la forma en la que te relacionas con las personas.
Bojack lastima a la gente en su vida y se autosabotea porque Beatriz era una mierda de persona con él y hacía todo lo posible para dañar su autoestima. Pero Beatriz era así por el abuso que recibió de su padre y los traumas de ver a su hermano morir y a su madre ser lobotomizada. Eventualmente este veneno, como lo llama Bojack, se pasó a la gente en su vida. Diane, Princess Caroline, Holly, pero en especial Sarah Lynn, quien es probablemente la que más sufre de los traumas heredados de Bojack, incluso si no es parte de su familia. Lo mejor de la serie es que, mostrándote de forma cruda el daño que el trauma generacional hace a todos los involucrados, nunca toma lados o señala a un solo culpable en particular. Entendemos el lugar que todos los involucrados en este drama tienen como víctimas y como victimarios. Todos han sufrido, y la única forma en la que saben reaccionar es hiriendo a otras personas. Es por eso que Hollyhock alejándose de Bojack para siempre, como lo deja implícito al final de la 5ª temporada, era lo correcto. Era eso o terminar como Sarah Lynn. Steven Universe, por otro lado, nos habla de cómo Rose Quarzo no hizo nada malo, muéranse enojados, cabrones. Bueno ya, en serio, Rose Quarzo intentó escapar de una situación familiar sumamente abusiva, algo por lo que no la podemos culpar. Por lo que sí la podemos culpar es por no lidiar con esto de una forma saludable. Su deseo de huir en esta situación la hicieron causar una guerra, traumatizar a sus amigas más cercanas y dejarle mucho, pero mucho equipaje a Steven. Ya hice un video del asunto, pero Steven Universe es una serie sobre lidiar con el trauma, en todas sus formas, incluso el generacional. Los pecados y dolores de la madre pasándose al hijo, pero no solo los de ella. Es muy obvio que Greg es tan liberal con la paternidad de Steven porque sus padres eran demasiado aprensivos y básicamente ya tenían toda su vida planeada para él desde antes de que naciera, lo cual lo hizo alejarse y no querer tener nada que ver con ellos, incluso cuando estaba literalmente viviendo en una camioneta, dejando a Steven ser libre sin darse cuenta de que el niño necesitaba un padre, no un amigo. Realmente Steven Universe se puede definir con este meme. Claro, tristemente, todo esto termina rompiendo a Steven, literal volviéndolo un desastre de traumas y dolores heredados. Algo que le tomará años en sanar en terapia, y como la serie lo deja muy claro, igual va a dejar cicatrices que lo afectarán el resto de su vida. Pero la terapia funciona, Steven se ve mucho mejor al final de la serie, y nos da a entender que su recuperación será positiva. También es importante, con todos los temas familiares que hemos tratado en el video, el cómo Steven manejó la situación de los diamantes. Steven realmente no perdona a las diamantes, la rehabilita, por supuesto, porque la infraestructura que crearon sobre sus colonias tiene mucha utilidad para el futuro del Imperio liberado, la Tierra claramente está en un muy buen lugar después del final de la guerra, pero Steven nunca se siente cómodo con las diamantes. Es claro que las quiere en su vida, solo lo suficiente para hacer las cosas diplomáticas, demostrando que si bien puedes seguir delante de tu trauma, no necesariamente tienes que reincluir en tu vida a las personas que te han dañado, incluso si lo has superado. Es por eso que al final durante la despedida ni siquiera menciona a las diamantes. Lo saludable ahí es mantener el contacto al mínimo. Lo que importa es la red de soporte que tiene, la familia que lo ama y quiere lo mejor para él. Soy solo un youtuber, no tengo credenciales como especialista en salud mental, pero si algo de este video te hizo sentirte identificado, mi recomendación es buscar ayuda terapéutica. Dios sabe que a mí me ha ayudado bastante. Sé que quizás sea algo difícil para algunos, en especial si estás en una situación más compleja familiar, pero es algo que deberías hacer igual. Talking Video es una realidad gracias al apoyo de la gente que aparece en pantalla. Si quieres saber cómo ellos hacer que Talking Video siga siendo mi trabajo de tiempo completo, puedes hacerlo en patreon.com/talkingvideo o volviéndote un miembro en YouTube, con lo cual tendrás beneficios exclusivos como votar para la elección del video al mes. También puedes hacer donaciones unitarias en el enlace de PayPal que aparece en pantalla. Soy su anfitrión Dani Z, recuerda que se vuelve más fácil. Es difícil al principio, pero se vuelve más fácil. Hasta la próxima.